Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este paciente no puede abrir bien la boca? ¿Qué está pasando? Para poder entender eso, hay que saber qué cosa y cómo es que un paciente puede abrir la boca. ¿Qué elementos participan en él? Para determinar cuál es la razón por la que un paciente no puede abrir la boca. Hay varias razones. Una de ellas puede ser que los músculos que a ese paciente le permiten abrir la boca no están funcionando bien. ¿Y por qué los músculos no funcionan bien? Porque puede tener algún problema, un trastorno, un espasmo, una contractura, puede haber una inflamación también ahí, y eso pues hace que el músculo no actúe bien y obviamente no tiene la capacidad de generar movimiento. Una razón puede ser entonces de origen muscular. Otra razón por la que un paciente tiene limitación en mover la mandíbula puede ser que las articulaciones, una o dos, tengan un daño, una alteración que no permite hacer el movimiento correcto, y por eso que el paciente tampoco puede hacer movimientos mandibulares. Entonces, si ese es el problema, si ustedes van a tener pacientes que tienen esta situación y van donde ustedes para que los ayuden, obviamente para saber diagnosticar y luego ayudarlos, obviamente ver qué se hace para tratar ese problema, tenemos que saber qué músculos, qué pasa en las articulaciones, por qué el paciente no puede mover la mandíbula, ¿okay? Para tratar. Obviamente, hay movimientos, que vamos a ver ahora, que tienen diversa característica, donde en cada movimiento los músculos funcionan de diferente forma, y simplemente es lo que tenemos que tener el conocimiento para nosotros. ¿Okay? Claro, tienes algo que conversar, pero te veo muy inquieto hoy día. No, está bien. Si no, ven, siéntate acá. Me distraes, entonces me confundo y me pongo medio distraído también y no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo. No vaya a hacer alguna grosería por ahí, muy bien. Dinámica mandibular. Bien, estas animaciones que ustedes observan, lo pueden encontrar en internet o pueden encontrar cuando ustedes están ahí revisando algunas presentaciones. Y lo que observamos ahí básicamente pues es que estos esquemas que representan diversos movimientos que hace la mandíbula desde el punto de vista funcional, es decir, cuando la mandíbula hace las funciones propias que debe tener el sistema, que es masticación, por ejemplo, fonación, por ejemplo. Y también hay movimientos aquí, obviamente, que se producen cuando se hacen acciones, que también ya comentamos esto, que son acciones que hace la mandíbula que no tienen un fin específico, ¿no? Y estas acciones, estos movimientos que hace la mandíbula, pero no tienen un fin específico, denominamos que era una parafunción. Entonces, dentro de la función o la parafunción, la mandíbula hace movimientos. Y si la mandíbula hace movimientos, ya hicimos una pregunta al inicio. ¿Qué elemento, quiénes generan el movimiento de la mandíbula? Los músculos. Y si la mandíbula se mueve, obviamente los elementos que están dentro de esta estructura, que son los dientes y las articulaciones, van a tener también ciertas características en cada movimiento, tomando una posición, tomando alguna situación muy particular. Entonces, estos gráficos y esquemas y este video que ven arriba no es otra cosa más que la representación, ¿no?, de los diversos movimientos, las diversas acciones que puede hacer la mandíbula desde el punto de vista funcional. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de dinámica mandibular, de movimientos mandibulares, es claro entender de que hay tres componentes del sistema estomatognático que están relacionados a esto. ¿Cuáles son esos tres componentes? El sistema neuromuscular, los músculos, los dientes, función dentaria, y las articulaciones temporomandibulares. Entonces, esos tres componentes. Doctor, ¿y el periodonto? Bueno, aquí el periodonto, entre comillas, como que no participa, pero tiene participación. Pero básicamente esos tres elementos es lo que vamos a analizar. Bien, de estos tres elementos, hay uno de ellos, como ya lo dijimos, que es el que va a dar el movimiento, da la dinámica, genera la fuerza para generar movimiento.
¿Cuál es ese componente? El sistema nervioso. En cambio, las articulaciones y los dientes son elementos pasivos, ya que las articulaciones solitas no se mueven, los dientes tampoco solitos no se mueven, sino ellos son elementos que van a cambiar de posición producto de esta acción muscular. Entonces, vamos a denominar componente activo, genera fuerza, genera movimiento, y movimientos pasivos, que guían los movimientos a determinada posición mandibular dependiendo del movimiento que realice. Bien, entonces, entendiendo que los músculos son los elementos que van a generar el movimiento, van a generar la fuerza para que la mandíbula se mueva y permita hacer masticación, por ejemplo, vamos a recordar un poco acerca de estos músculos. En el ciclo pasado, en anatomía dental y oclusión, y en ciclos más anteriores, que fueron anatomía humana, anatomía aplicada, recordemos que los músculos que se encuentran en la cabeza y que están relacionados al sistema van a recibir diversos nombres o diversas denominaciones. Uno de ellos es los famosos músculos de la masticación. ¿Y cuántos pares de músculos, digo pares porque es para cada lado, se consideran músculos de la masticación? A ver, ¿cuántos pares? 4 pares, ¿verdad? ¿Cuáles son esos músculos de la masticación principalmente? Perigoideo interno y perigoideo externo, o también llamado perigoideo medio y perigoideo lateral. Son nombres que pueden encontrar. Perfecto, son 4 pares entonces. Y esos músculos son los que justamente van a ser los responsables de generar los principales movimientos en la mandíbula. La acción propia de cada uno de ellos, sumado a la acción de los otros que contribuyen, haciendo la función entonces del músculo motor principal y motor sinérgico, va a permitir hacer diversos movimientos en la mandíbula. Bien, vamos entonces ahora a recordar pues estos músculos de la masticación. Ya dijimos, son 4 pares de músculos, ¿no?, que están relacionados a él. Repetimos: maceteros, temporales, pterigoideos internos y pterigoideos externos. Estos músculos también se pueden clasificar de otro punto de vista, ¿no?, teniendo en cuenta el tipo de movimiento que pueden generar. Como dice ahí, hay músculos que pueden elevar la mandíbula, obviamente cuando esta está descendida, y hay músculos que pueden descender la mandíbula, ¿no? Entonces se llaman músculos elevadores y músculos depresores. Sin embargo, también hay músculos que pueden hacer otro tipo de movimientos en la mandíbula. La mandíbula puede hacer otro tipo de movimientos, como por ejemplo cuando lo llevo adelante, protrusión, y si vamos a los costados se van a llamar lateralidades, y si la mandíbula regresa a su sitio se va a llamar movimiento retrusivo. Tengan en cuenta y tengan cuidado cuando hablen de movimiento retrusivo. Este movimiento retrusivo, es decir, que la mandíbula va para atrás, se produce ese movimiento siempre y cuando la mandíbula esté en una posición adelantada. Pero de una posición de máxima interposturación, que la mandíbula vaya más atrás, ¿será posible o no? No es posible. O sea, la mandíbula no va más atrás de su posición funcional, de su posición retrusiva. ¿Okay? Va para atrás siempre y cuando la mandíbula haya ido primero hacia adelante. Ahí es verdad. ¿Okay? Allá que sí puede ir, funcional. Muy bien. Entonces, esta es otra forma de ver a estos músculos de la masticación. Muy bien. Vamos a ver el primer músculo. No vamos a recordar los aspectos anatómicos de este músculo. Vamos a ver principalmente algunas cosas que sí son importantes para nosotros, dado este aspecto que estamos viendo. En ese video que ven ustedes ahí está mostrado el músculo macetero, y lo que vamos a recordar de cada uno de estos músculos básicamente son 3 cosas. Primero, las inserciones del músculo. Todo músculo tiene 2 tipos de inserción. Una inserción a la que le vamos a llamar inserción fija, y otra inserción a la que le vamos a llamar inserción móvil. Origen y ¿cuál puede ser el otro? ¿Recuerdan? Origen y origen sería uno, sería la inserción fija, y el otro, la inserción móvil. ¿Cómo se llama? ¿Inserción?
No, la verdad no recuerdo. Pero bueno, para no confundir, vayamos con inserción fija, inserción móvil. A ver, yo tengo acá el brazo estirado, acá tengo un músculo bíceps, ¿verdad? Cuando este músculo se contrae, ¿qué pasa con el músculo? Acorta su longitud. Pero cuando un músculo acorta su longitud, ambos extremos del músculo se mueven o solo uno y el otro se mueve. Solo uno. Entonces, el extremo donde no hay movimiento, esa inserción, ¿cómo la vamos a llamar? Inserción fija. En cambio, el otro extremo que sí genera movimiento del elemento donde está insertado, que es un hueso y se mueve, eso se va a llamar inserción. ¿Okay? Entonces, en el caso del músculo macetero, la inserción fija, ¿cuál será? A ver, según esa lógica. El arco cigomático. Perfecto. La inserción fija va a ser acá arriba, ¿no? En el arco cigomático, ahí en el video, vamos a ver, se ve pintado el línea. Entonces, otro aspecto que vamos a ver en cada músculo ese sería la inserción. El que está pintado celeste sería la inserción móvil, ¿no? Que está en la cara externa del ángulo de la mandíbula. Otro aspecto que vamos a recordar y analizar del músculo es la trayectoria de sus fibras. Porque va a depender mucho de qué dirección y qué sentido tienen las fibras para que cuando este músculo, lo único que sabe hacer un músculo, ¿qué cosa es? Contraer. Es lo único que sabe hacer un músculo, ¿sí? Contraer. Cuando un músculo se contrae, obviamente el movimiento que va a generar es el sentido de la dirección de sus fibras. Entonces el macetero, ¿qué dirección tienen sus fibras? Van a tener una dirección en un sentido vertical, ¿no? Pero ya esto fácilmente lo pueden deducir. Ahí está, esta flechita me indica que este músculo cuando se acorta va a tener un sentido horizontal. Si acá arriba la inserción fija y abajo la inserción móvil, ¿cuál de los dos elementos se moverá? ¿Se moverá el cráneo o se moverá la mandíbula? Obviamente, ¿no? Ahí nadie el cráneo. Ok, entonces eso es lo que vamos a analizar en cada uno de estos músculos. Entonces el macetero, debido a su inserción y a la dirección de sus fibras, básicamente, ¿qué tipo de movimiento va a producir en la mandíbula? Eleva la mandíbula. La contracción de un lado, obviamente la contracción simultánea, elevará la mandíbula. Y hay algunos aspectos del macetero, como dice ahí, que es el músculo más poderoso que tiene el sistema, genera mucha fuerza, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Muy bien. El otro músculo de la masticación también es el músculo temporal. Este músculo es muy particular, lo que saben ustedes, que tiene tres porciones: temporal anterior, temporal medio y temporal posterior. La inserción fija de este músculo, ahí lo pueden ver, ¿está dónde? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Qué nombre tiene esa zona que está pintada un poquito? Fosa temporal. Muy bien, la fosa temporal. Y la inserción móvil está hacia abajo, lo pueden ver en este video, ¿no? Está en esa parte pintada de celeste. ¿Cómo se llama esa parte? Apófisis. Apófisis coronoide. Muy bien, apófisis no es cóndilo, por si acaso. Claro, coronoides. Diciendo que algunos confunden. Apófisis coronoides, ¿ok? Bien. Este músculo tiene una particularidad, ¿no? Es un músculo bien amplio, tiene forma de abanico, ¿no? Que podemos cerrarlo, recordar, pero tiene la particularidad que al tener tres segmentos, temporal anterior, temporal medio y temporal posterior, cada segmento, cada porción del músculo temporal es independiente y puede contraerse de manera separada o individual con respecto a los otros segmentos de este mismo músculo. Entonces vamos a tener tres músculos básicamente, que es el temporal anterior, temporal medio y temporal posterior. Y cada músculo va a tener, si ustedes observan, la misma inserción fija, la fosa temporal, la misma inserción móvil, que es la apófisis coronoides, pero la dirección de sus fibras son distintas. El temporal anterior, por ejemplo, ¿cuál es la dirección de sus fibras?
tipo vertical. El temporal medio de tipo oblicuo y el temporal posterior de tipo horizontal. Entonces, esta característica de este músculo, cuyas fibras tienen esas direcciones distintas, va a tener la particularidad de que este músculo puede hacer movimientos en la mandíbula cuando se contrae solo el temporal anterior, solo el medio o solo el posterior, hacer diversos movimientos en la mandíbula. Por ejemplo, si se contrae solamente el temporal anterior y estando la mandíbula abierta hacia abajo, ¿qué movimiento producirá? Si se contrae solo el temporal anterior, eleva la mandíbula. ¿Okay? Ahora, si la mandíbula está hacia adelante, protruida, y se contrae solo el temporal posterior, ¿qué pasará con la mandíbula? ¿Hacia dónde irá? Hacia atrás, hace el movimiento de retroacción. Y si se contrae el temporal medio, que es una combinación de ambos, ¿qué movimiento podrá hacer en la mandíbula? La puede elevar y llevar hacia atrás. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que ir ustedes entendiendo y analizando la condición de los músculos ahora desde el punto de vista funcional. Como ven, aquí no estamos en inervación, tantas cosas más que ustedes han visto en anatomía, obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo que estamos viendo es describir cada músculo desde un punto de vista funcional. Ahora, este músculo tiene una particularidad, ya lo dijimos, y acá está escrito, o que eso lo dice en su libro, debido a la característica de que este músculo tiene 3 fascículos y permite pues a la mandíbula hacer variados movimientos, hace que la mandíbula finalmente llegue a acomodarse en una posición cómoda. Y por eso se le da el nombre a este músculo de músculo posicionador de la mandíbula. Debido a que tiene esta característica de 3 fascículos. Muy bien, vamos a ver el otro músculo, llamado pterigoideo interno, o también llamado pterigoideo medial, ¿no? Creo que Dawson le denomina así, pterigoideo medial, o mejor, otro libro, interno. Este músculo, como ven ahí, en otros textos también se le conoce con el nombre de macetero interno, ¿no? Porque está adentro. La inyección y la inserción fija, ahí está en la fosa pterigoidea, la inserción fija arriba, y un poquito de la tuberosidad del maxilar, y la inserción móvil va a estar pues en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Y este músculo, como ven ahí, es la inserción móvil, ¿no? En la parte interna de la mandíbula, y son 2 músculos, derecho e izquierdo. La dirección de sus fibras de este músculo, como ven ustedes, es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Pueden observar ustedes ahí en esta imagen una visión retrospectiva de estos músculos que nos indica la dirección de sus fibras. La contracción simultánea de estos músculos, entendiendo que su inserción fija está aquí y la móvil está acá, cuando la mandíbula está descendida, ¿qué movimiento hará? Eleva la mandíbula. También es un elevador de la mandíbula. Pero atiendan aquí con cuidado. Son 2 músculos. Cada músculo es independiente. Se puede contraer desde el lado izquierdo y del lado derecho no. Si se contrae solo este músculo del lado derecho, por ejemplo, ¿qué pasará con la mandíbula? ¿Hará un tipo de movimiento? Se va a ir a ese lado. Ese movimiento, ¿cómo se llama? Entonces, el pterigoideo interno contribuye, cuando se contrae uno solo, a hacer un movimiento de la mandíbula. ¿A qué lado? Si se contrae este músculo, que es el del lado derecho, la mandíbula ¿hacia dónde va? Al lado contrario, hacia el lado izquierdo. Si se contrae el pterigoideo interno del lado izquierdo, la mandíbula ¿a qué lado va? Al lado derecho. Entonces, el músculo que se contrae es el músculo opuesto a donde la mandíbula se dirige. A ver, yo estoy medida de frente. Este es mi lado izquierdo y este es mi lado derecho. Si yo muevo mi mandíbula a la izquierda, ¿cuál de mis pterigoideos internos está contrayendo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿No te quedó claro? ¿De nuevo? Ahí que estás, ¿verdad? Este es mi lado izquierdo. Este es mi lado derecho. Si yo hago un movimiento hacia el lado derecho, ¿cuál pterigoideo se está contrayendo? ¿Este que es el derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Okay? Entonces la mandíbula va al lado contrario del movimiento. Ahí está. Pueden ver el gráfico, creo que
la reducción es muy sencilla. Muy bien, entonces la contracción unilateral, como dice ahí, va a producir un movimiento de lateral al lado opuesto del músculo que se está contrayendo. Bien, finalmente tenemos el otro músculo pequeñito, el más pequeño de todos, pero tiene importancia en la dinámica, ya vimos la vez pasada en ATM, es el pterigoideo externo. Ahí ven, tiene la inserción fija de sus dos fascículos en la cara externa de la apófisis pterigoides, ahí se puede observar, fascículo superior, fascículo inferior, ¿no? Y hacia atrás, la inserción móvil de este músculo va a tener dos lugares. El pterigoideo externo inferior se va a insertar, como dice aquí, en el cuello del cóndilo, ahí está, ahí lo ven, en esa partecita celestita que está pintado en esa animación. Y el fascículo superior del pterigoideo externo, ahí lo podemos observar, miren, ese es el fascículo inferior, se inserta en el cuello, y ese que está cogiendo ahorita es el fascículo superior. ¿Dónde se inserta el fascículo superior? ¿Qué estructura es esta? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa estructura que está arriba del cóndilo? ¿Cómo se llama esa estructura que está arriba del cóndilo? ¿Lo ha pasado? El disco articular. Entonces el pterigoideo externo, vamos a verlo, se inserta en el disco articular. Eso hay que recordar eso, o sea, lo vimos la vez pasada con bastante detalle. Entonces, este músculo tiene sus dos fascículos, ahí está. La inserción fija está aquí en la cara externa de la apófisis pterigoides, ahí está. La inserción superior del fascículo, el pterigoideo superior va acá, el inferior va acá, inserción fija. Y la móvil va a tener dos lugares distintos, porque va hacia atrás. El fascículo inferior del pterigoideo externo se va a insertar en el cuello del cóndilo, lo van a ver ahorita en esta imagen celestita, y el fascículo superior se inserta o se continúa con otra estructura anatómica que vimos la vez pasada, que es el disco articular. Entonces, cuando hablamos de dinámica mandibular, el músculo pterigoideo externo o el fascículo que va a participar en los movimientos no es el fascículo superior. ¿Cuál fascículo va a ser? El inferior. ¿Okay? Porque el superior participa en la acomodar el disco, se acuerdan la vez pasada, cuando el disco está regresando, ¿no? El disco se tensa, se acomoda en su sitio, y es ahí cuando se contrae el pterigoideo externo superior, ¿no? Es un músculo acomodador del disco, así también se le llama, al pterigoideo externo superior. Bien, entonces, bueno, ahí está el inferior, y vamos a ver ahora algo más interesante. Esa flechita amarilla nos está indicando la dirección y la posición del músculo pterigoideo externo inferior. Inserción fija acá, las pterigoides, inserción móvil, ¿dónde? En el cuello del cóndilo. Sus fibras van de atrás hacia adelante. Si este músculo se acorta, se cambia su longitud, haciéndose más pequeña, ¿qué se mueve? ¿El cráneo va para atrás o los cóndilos van para adelante? Los cóndilos van para adelante. Los cóndilos van para adelante. Y si los cóndilos van para adelante, ¿qué movimiento posible puede hacer la mandíbula? Protusión, y si se acompaña de un músculo acá, ¿qué puede hacer? Entonces, estos músculos pterigoideos externos inferiores, simultáneamente, cuando se contraen al mismo tiempo, pueden hacer movimiento de protusión o movimiento de apertura. Pero si se contrae uno solo, se contrae solo el lado derecho, ¿qué pasará con este cóndilo? Se va a mover. Y el otro, que no se ha contraído, ¿qué pasa? Simplemente rota. Entonces, ¿qué movimiento producirá? Lateralidad, conjuntamente con el otro músculo que vimos hace un momento. Entonces, ahora entienden. Hay músculos que hacen el movimiento y otros que ayudan al movimiento. Entonces, de ahí el término de músculo motor principal, que es el que hace el movimiento principalmente, y los otros músculos que ayudan a ese músculo a complementar el movimiento, llamados símbolos. ¿Okay? Entonces, vamos sumando conceptos, entendiendo lo que estamos viendo. Bien, entonces, como dice ahí, la contracción unilateral de algún músculo va a generar un movimiento de lateralidad y, como siempre, al lado contrario del músculo que se contrae. Si se contrae al derecho, la mandíbula va al izquierdo. Si se contrae al izquierdo, la mandíbula va hacia la derecha. Pero si se contraen ambos fascículos, este músculo va a hacer que la mandíbula descienda, generando apertura y o movimiento de protrusión. Ahora, el pterigoideo externo superior, ya lo escribimos la clase pasada, básicamente es un músculo que se va a encargar de acomodar el disco
en la fase final del cierre, está más relacionado a la articulación del foro mandibular que a los movimientos mandibulares, ¿no? El que genera movimiento mandibular, entonces, en cuanto a este músculo, es el periodo externo inferior. El superior solo acomoda el disco. Muy bien, ahí lo tenemos. Tensor del disco, ¿no? Tensor o acomodador del disco, como dice Opus. Muy bien. Otros músculos que participan también en la dinámica mandibular no solamente son estos 4, a los cuales se denominan músculos de la masticación, sino también hay músculos en otras regiones, básicamente debajo de la mandíbula, que estando en relación con un elemento óseo que está aquí. ¿Cómo se llama este huesito que está acá? El ioides, ¿no? Acá. Se van a denominar músculos suprayoideos o músculos intrayoideos. Estos músculos también juegan un papel importantísimo dentro de la dinámica mandibular. Y vamos a ver aquí ahora, vamos a hacer un experimento, un experimento, llamémosle así, entre nosotros, para entender la importancia que tiene este huesito y los músculos que están aquí en los polígonos. Bien, a ver, vamos a hacer algo interesante. Todos unten sus dientes despacio, ¿no? Unten un poquito de saliva, un poquito de saliva, y cójanse despacio acá, esta parte de aquí donde está el ioides, ¿no? Se nota claro, los varones lo tenemos más desarrollado esta parte, las mujeres no tanto, pero sí se puede encontrar aquí, ¿no? Ahí sujeten, se nota la bolita, la famosa manzana de Adán, ¿no? Y unten sus dientes, y si ya tienen la salivita junta, atentos, van a pasar la saliva, pero sientan que pasa acá, ¿no? Y si me ven a mí, ¿qué pasa con esto? Se levanta y se levanta, ¿no? Se levanta y se levanta. Perfecto. Primera situación, cuando pasamos la saliva, este ioides, ¿qué va a pasar? Sube y baja. ¿Qué acción funcional estamos haciendo cuando pasamos la salida? O como Yesenia que está comiendo su sándwich ahorita, al masticar ella, deglutir eso, ¿no? ¿Qué acción se llama eso? ¿Qué es la acción funcional que estamos haciendo? Deglución. Cuando hacemos la deglución, los músculos supra y intraioideos funcionan. Pero atentos. El ioides, ¿qué pasa? Sube y baja, ¿verdad? Cuando hacemos esta deglución. Para que el ioides suba, pueda permitir al esófago dilatarse y pasar el alimento, el ioides sube, el esófago se dilata, pasa el alimento y lo baja y se cierra. Es la dinámica funcional de la deglución. Para que el ioides suba, para que pueda subir el ioides, habrá algún músculo que lo jala hacia arriba, o algunos músculos que lo jalan al ioides hacia arriba. ¿Qué músculos serán? ¿No serán estos que están allí? Estos que están acá, ¿no? Todos estos que están aquí. ¿Cómo se llaman estos músculos que están arriba del ioides? Los suprayoideos. Entonces, en el momento de la deglución, estos músculos suprayoideos van a tener como inserción fija, ¿cuál? La mandíbula o el ioides, cuando hacemos deglución. ¿Cuál será la inserción fija? ¿La mandíbula o el ioides? ¿Quién se mueve? El ioides. Dijimos que la inserción fija es donde no se mueve. Donde se mueve, la inserción móvil. Si el ioides sube, entonces ¿cuál será la inserción fija? La mandíbula. Y el ioides será inserción móvil. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento de la deglución, estos músculos tienen inserción fija acá arriba, inserción móvil abajo en el ioides. ¿En qué función? Repito, deglución. Vamos a hacer otra cosa. Nuevamente, de sus dientes, despacio, ya no juntes saliva, eso va a pasar, ya deja de comer Yesenia, ya no vas a deglutir. Cogemos nuevamente el ioides, ¿sí? Otra vez. Y ahora vamos a hacer otra acción, otro movimiento. Vamos a bajar la mandíbula. ¿Qué pasa con el ioides? Comparado con el movimiento anterior que hicimos de deglución. ¿Se mueve bastante o ya no se mueve casi nada? Ya no se mueve casi nada. En ese momento, ¿qué ocurre entonces? Cuando la mandíbula baja, el ioides ahora se queda quieto, ¿verdad? Se queda quieto para que la mandíbula pueda bajar. Entonces, para que la mandíbula pueda bajar y estos músculos puedan hacer que la mandíbula baje, ¿cuál será la inserción fija ahora? ¿El ioides o la mandíbula? Ahora es el ioides.
El yoides ha quedado fijo para que se contraigan estos músculos y la mandíbula pueda bajar. Entonces, estos músculos suprayoideos, ¿creen que sea importante o no dentro de la dinámica mandibular? Claro que sí, porque participan en movimientos en dos funciones distintas, en la declusión y cuando la mandíbula baja, ¿qué movimiento mandibular está haciendo con la mandíbula baja? Apertura. Entonces, estos músculos, lo dice acá, ¿creen ustedes que deberíamos considerarlo o no dentro de la dinámica mandibular? Por supuesto que sí. Entonces, esto hay que tener en cuenta que estos músculos pueden cambiar su inserción fija o móvil dependiendo de la acción o el movimiento que realicemos, ya sea deglución o sea apertura bucal para hacer masticación o para hablar con otra función, ¿no? Muy bien, ahora sí, habiendo recordado esto, ¿no?, de lo que es la dinámica, la acción de los músculos, han visto que hemos recordado los músculos, pero no desde el punto de vista anatómico, sino funcional. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto: trayectoria de fibras, inserción fija, inserción móvil, y tengan cuidado que son pares siempre. Si se contrae de un solo lado, puede ser que la mandíbula solo haga un movimiento, pero si se contraen ambos, puede tener otro tipo de movimiento, ¿no? Lo hemos ido diciendo lentamente para que ustedes tengan ese raciocinio. Vamos a sumar ahora entonces a el análisis del movimiento, los movimientos mandibulares, entendiendo cómo están los músculos, como hicimos la pregunta, qué pasa con las articulaciones temporomandibulares en cada movimiento y qué pasa con los dientes cuando ocurre algún tipo de movimiento. Vamos a analizar el primer movimiento, que es la apertura bucal, que fue pregunta para los chicos, ¿no? La percusión fue mujeres y después de los varones. Muy bien, entonces ahí tenemos este videito donde están viendo una chica, una niña haciendo un movimiento de apertura, ¿no? Y si ustedes observan la apertura bucal, cuando lo hacemos nosotros, no lo hacemos de una sola trayectoria. La apertura bucal tiene dos momentos. Un primer momento que ven ahí en el video hasta ese momento, y luego viene un segundo momento al cual le vamos a llamar máxima apertura. Apertura inicial y máxima apertura. ¿Ven? Apertura inicial y luego máxima apertura. En todo caso, si quieren ver a mí, apertura inicial y luego máxima apertura. ¿Ok? Entonces todos podemos hacer eso. ¿Por qué tenemos que analizar la apertura de esta forma? Porque en cada etapa de la apertura bucal, los músculos, las articulaciones y los dientes van a tener diferente forma de relaciones. Y vamos a ir deduciendo, analizando, de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento. Vamos a ver la apertura inicial. La apertura inicial, ¿qué significa? Que la mandíbula desciende una distancia aproximada, pero que en ese momento en que la mandíbula desciende, a nivel de la articulación, los cóndilos solamente van a producir un primer movimiento para el cual están capacitados. Los cóndilos, ¿qué tipo de movimientos podían hacer? Solo dos tipos. ¿Cuáles son los dos movimientos? Rotación y traslación. Entonces, cuando hacemos la apertura inicial, los cóndilos van a hacer solamente el movimiento de rotación. Los cóndilos no están saliéndose de su sitio en la apertura inicial. Están dentro de la cavidad media, solamente rotan. Ok. Entonces, si la mandíbula desciende un poquito y los cóndilos solamente rotan, acuérdense, ¿qué músculos jalan la mandíbula para que este baje un poquito y los músculos solamente, los cóndilos solamente roten? ¿Qué músculos jalan la mandíbula hacia abajo para abrir la mandíbula, pero haciendo que los cóndilos solamente roten? Estos que están aquí, ¿se acuerdan cómo se llaman? Los suprayoideos. Entonces, en la apertura inicial, los músculos que inician la apertura produciendo solo rotación de cóndilos van a ser los músculos suprayoideos. ¿Cuáles son los suprayoideos? Miloyoideo, genioideo, mientras-gástrico, creo que, si mal no recuerdo, son los que están ahí. Bien, entonces, en la apertura inicial, ¿qué va a pasar? Contracción de qué músculos. ¿Cuál es el motor principal? Los suprayoideos.
Para que el yoides se mantenga firme y no se vaya y no se mueva, los músculos debajo del yoides, ¿qué van a hacer? Que el yoides se mantenga firme. Entonces, ¿estos músculos están contribuyendo a que estos músculos no se muevan? Claro que sí. Esos músculos entonces harían el papel de simétricos. Finalmente, cuando este músculo se contrae, la mandíbula desciende un poquito, los cóndilos que hacen solamente rotan. Y los dientes en la apertura inicial, ¿qué pasa con los dientes? ¿En qué posición están primero? Máxima intertuspiación. Y cuando hacemos apertura inicial, ¿qué pasa con los dientes? Se separan. ¿Cuánto se separan? Aproximadamente 10 a 15 milímetros allá. Apertura inicial. Muy bien. Entonces ahí tenemos la primera etapa de la apertura. Segunda etapa, la máxima apertura. Cuando hacemos la máxima apertura, todo esto cambia. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa, los cóndilos ya no rotan. ¿Qué va a pasar con los cóndilos ahora? Se trasladan. Entonces, si los cóndilos se van a trasladar, van a estar de la cavidad glenoidea hacia adelante, para que los cóndilos puedan salir hacia adelante, moverse de atrás hacia adelante, alguien lo tiene que jalar. ¿Qué músculos jalan a los cóndilos? ¿De acuerdo? ¿Qué músculos? Los más chiquititos. ¿Cuáles son esos músculos? Pterigodeo externo y inferior. Entonces se contraen los dos periodos externos inferiores y ¿qué va a pasar con los cóndilos? Van hacia adelante. Como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Se va a abrir mucho más. ¿Okay? Entonces, en esta segunda etapa de la apertura bucal, el músculo motor principal, ¿cuál será ahora? Ya no será el músculo pterigodeos. ¿Cuál será el motor principal? El principal músculo que hace movimiento. Pterigodeos externos, de ambos lados. Los cóndilos, ¿qué movimiento hacen? ¿Se rotan o se trasladan? Se trasladan. ¿Okay? Hay traslación de arriba hacia abajo y atrás hacia adelante. Y los dientes, ¿qué pasa con los dientes en la máxima apertura? En la apertura inicial, ¿qué pasó con los dientes? Se separaron, ¿verdad? ¿Cuánto? 10 a 15 milímetros más o menos. En la máxima apertura, ¿qué va a pasar con los dientes? ¿Qué pasa? Se separan más, mayor apertura. ¿Cuánto se separa? 45 a 55 milímetros más o menos. ¿Okay? Observa. Apertura inicial. Máxima apertura. Observen acá. Vean cómo mis cóndilos se mueven. Ahí está. Lo que estoy diciendo, creo que en mí podemos observar claramente. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como se realiza el movimiento de apertura. Si un paciente viene, abra la boca, no puedo, doctor, abra más, no puedo, a ver, lo voy a abrir, doctor, me duele. Ok, hay dolor en ese paciente y no puede hacer apertura bucal. Y si le duele, ¿por qué creen que le duele y cuál podría estar generando el dolor y que limite la apertura de ese paciente? Pues en los músculos. Primera opción, muy bien. ¿Qué puede estar pasando con el músculo? Está contracturado, está con espasmo. ¿Por qué un músculo se espasma, se contractura? Porque toda la noche ha estado bruxado. Y al día siguiente ustedes en un gimnasio. Cuando en un gimnasio hacen pesas o las chicas hacen cositas, ¿cómo amanecen al día siguiente? No quieren ni caminar, pues nunca más van al gimnasio. No, todo el día sin gimnasio, un solo día, pues ya no van por gusto, pasa algo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Hay dolor, eso es contractura. Eso está pasando en el paciente. Ojo, paciente, oye, contractura muscular, ven para acá. ¿Cómo sé que el paciente tiene contractura muscular? Ustedes han visto cuando van al gimnasio, ¿y acaso se dejan tocar? No, porque si les aplastan el músculo, ¿qué pasa? Bueno, no, ¿okay? Entonces, si yo palpo ese músculo, ¿qué va a sentir el paciente? Okay, viene el paciente, ahora no puedo, doctor. A ver, presiona el músculo y no le duele nada. Entonces, ¿el problema será muscular? ¿Cuál será el otro problema entonces? Posible problema. Y el problema articular, principalmente, lo vamos a ver más adelante. Por eso le dije, es importante que sepan esto. Cuando hagamos la segunda clase, vamos a ver qué pasa con la articulación. ¿Por qué no puede el cóndilo trasladarse cómodamente y hacer que el paciente no abra los ojos? Porque hay una estructura llamada disco que se sale de su sitio, genera una traba y por eso no puede. Una característica de este problema articular, ¿cuál es? Cuando le pones al paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a sentir ustedes cuando abra la boca? Un sonido. ¿Cómo se llama ese sonido? Clic o clic. Entonces, si yo quiero diagnosticar eso en mi paciente, ayudar, va, lo más importante, ya sé, doctor, el problema es articular, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con ese paciente? Sí, tienes un problema articular, ok, ya, doctor, ya, ayúdame, usted es dentista, ¿qué me va a hacer? Quiero que me cure.
¿Qué harían ustedes? Doctor Pérez sí tiene un pacientito. No, pues es que ustedes lo ayudan, tienen que hacer. Aprenderán a hacer eso también más adelante. ¿Okay? Entonces, es importante que ustedes sepan esto. Sepan cómo es la normalidad, la fisiología del movimiento mandibular. Porque esto lo van a ver ustedes con sus pacientes cuando tengan problemas de trastornos temporomandibulares. Si el problema es muscular, ¿qué hacemos? Hay que ver qué tipo de alteración tienes. Una contractura muscular, ¿qué hay que hacer cuando hay una contractura? ¿Cómo se curan después de la gimnasia? Puedes tomar analgésicos, pero para que no siga doliendo, ¿qué hacemos? Masajitos, pañitos de agua caliente, ¿no? Masajes, fisioterapia, para ayudar. Y obviamente un relajante muscular también puede ayudar. Pero para saber eso, ¿qué necesitamos? Diagnosticar y ver qué está pasando. Y si en los dos, ¿qué hacemos? Pues llamamos a un brujo para que le pasen el huevo, porque ese paciente que tenga articulación de músculos le dan así. Muy bien. Este cuadrito entonces nos ayuda a ver músculos suprayoideos para la apertura inicial, teleoideos externos para la máxima apertura y los infrayoideos son músculos fijadores o también llamados músculos sinérgicos. Bien, vamos a ver el movimiento contrario, es mucho más sencillo. Cuando la mandíbula está descendida, abierta, ahora se va a elevar, ¿no? Estamos en la máxima apertura, donde el cóndilo está fuera de su sitio, los dientes están como 45 milímetros abiertos, ahora la mandíbula se eleva. Para que la mandíbula se eleva, ya hemos dicho, son muchos músculos los que van a ayudar a que la mandíbula se eleve. ¿Y por qué tantos músculos ayudan a que la mandíbula se eleve? Para la apertura, visto, solamente los suprayoideos y teleoideos externos, los músculos más chiquitos. Pero para el cierre, para elevar, funciona el maceterón, los temporales, los teleoideos internos. 3 músculos para elevar la mandíbula. ¿Por qué? ¿Por qué tantos músculos para elevar la mandíbula? Porque la mandíbula solamente sirve para elevar. ¿Para qué más sirve la mandíbula cuando observamos? Para estirar. Necesitamos qué cosa? Fuerza. Entonces, para generar más fuerza, es por eso que hay más músculos que actúan en el cierre. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes en el cierre. Entonces, ¿qué músculos serían los que hacen este movimiento? Maceteros, temporal anterior y los teleoideos internos, que ahí no se ven. Esos serían los motores principales. Los sinérgicos, ¿cuáles serían? El temporal medio, por ejemplo, ayuda a elevar la mandíbula, como es el motor principal, sería un músculo sinérgico. ¿Qué pasa con los cóndilos en el cierre? ¿Dónde están cuando la mandíbula está abierta los cóndilos? Están hacia adelante. En el cierre, ¿qué pasa? Los cóndilos, ¿a dónde van? Atrás y arriba. Regresan a la cavidad. Y los dientes que están separados por 45 milímetros en la fase final del cierre, ¿cómo llegan a terminar los dientes? ¿En qué posición? ¿Cómo se llama esa posición? Máxima interposición. ¿Ok? Entonces, en el cierre, esa sería la valoración del movimiento. Bueno, ahí tenemos temporales, motores principales, maceteros, teleoideos externos y gástricos, fijan, son sinérgicos para este movimiento. Este cuadrito lo pueden ver, ¿no? Que son, así que ahí lo vemos. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de movimiento. Este es un movimiento, no es complejo, pero ya si me han entendido apertura y cierre, eso no es difícil de ver. Pero presten atención, porque aquí sí hay que tener cuidado, sobre todo, como dijimos hace un momento, si se contraen los músculos de un solo lado, la mandíbula ¿a dónde va? Al lado contrario. Si se contraen del lado izquierdo, la mandíbula ¿a qué lado va a ir? Al lado derecho. Y si se contrae del lado derecho, la mandíbula va al lado izquierdo. Pero vamos a ver un poquito más claramente. Bien, estamos viendo aquí entonces los movimientos de lateralidad. En esta animación, en estos esquemas que tenemos aquí, está representando el movimiento de lateralidad hacia el lado derecho. ¿Okay? Esto está representando movimientos hacia el lado derecho. ¿Okay? Del lado derecho, del lado izquierdo para este. Cuando hacemos un movimiento de lateralidad hacia el lado derecho, vamos a ver primero qué pasa con los cóndilos como están aquí, ¿no? Este es el esquema de la mandíbula visto en un plano horizontal o cruzal y este visto en un plano frontal. Para que sea más claro, vamos a verme aquí mejor, ¿no? Estos son mis cóndilos, voy a hacer lateralidad a este lado derecho. Pero ¿qué pasa con mis cóndilos? O sea, cuando hago lateralidad, este cóndilo rota y este cóndilo ¿qué pasa? Se mueve. Para que el cóndilo rote, ¿algún músculo hace que rote? Ningún músculo hace que rote.
Entonces, ¿por qué rota este cóndilo? Porque como es un solo hueso, el otro cóndilo, al trasladarse, ¿qué pasa con este? Rota. Entonces, el único cóndilo que se mueve, ¿cuál es? El del otro lado. Para que este cóndilo pueda avanzar hacia adelante y hacia adentro, alguien lo tiene que jalar. ¿Se acuerdan quién jalaba? El músculo más chiquito. ¿Cuál es? El pterigoideo externo inferior. Pero mi mandíbula, ¿hacia qué lado está yendo? Hacia el lado derecho. ¿Cuál pterigoideo externo inferior se contrae? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El músculo del lado contrario. Entonces, el músculo motor principal, como ven aquí, es el pterigoideo externo del lado contrario al movimiento. Entonces, si se contrae el del lado derecho, la mandíbula irá a la izquierda. Si se contrae el izquierdo, la mandíbula irá al lado derecho. Eso para la lateralidad. Hay que tener en cuenta también lo que dice acá. Entendiendo este tipo de movimiento, se va a denominar el lado hacia donde va la mandíbula, hacia donde se dirige la mandíbula, se va a llamar lado de trabajo. Eso es un término que ustedes ya conocen, hemos visto en la articulación del trabajo. Pero aquí, bueno, no le vamos a llamar guía, le vamos a llamar lado de no trabajo al cóndilo o al lado hacia donde la mandíbula no va. A ver, si yo hago lateralidad derecha, ¿cuál es el lado de trabajo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Si hago lateralidad izquierda, ahora el lado de trabajo es el izquierdo y el derecho es no trabajo. Cuando hago lateralidad derecha, ¿cuál es el cóndilo de trabajo? ¿El derecho o el izquierdo? Cuando hago lateralidad derecha, ¿cuál es el cóndilo de trabajo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, porque ese lado se llama derecho. ¿Okay? Lado derecho es lado de trabajo. Si la mandíbula va a la derecha, todo lo del lado derecho se llama lado de trabajo. Y todo lo del lado izquierdo, lado de no trabajo. Repito nuevamente, si hago una lateralidad derecha, ¿cuál cóndilo o el cóndilo derecho, cómo se llama? ¿Trabajo o no trabajo? Trabajo. ¿Okay? El cóndilo de trabajo en una lateralidad derecha, ¿rota o se traslada? Rota. Entonces, en una lateralidad, el cóndilo de trabajo, ¿rota o se traslada? Solamente. Si yo hago lateralidad izquierda, ahora, ¿cuál lado es el trabajo? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Este cóndilo que está haciendo acá, ¿está rotando o se está trasladando? Está rotando. Entonces, en una lateralidad, el cóndilo de trabajo rota. ¿Y el otro cóndilo qué hace? Se traslada. ¿Ok? Aprendiendo. Y pueden ir viendo. Entonces ya tenemos músculo y cóndilos en lateralidad. Si les ponía esa pregunta en el pasito, nadie lo respondía. En cambio, apertura y confusión, sí, me imagino que algo deben haber. Vamos a ver, qué van a ver. Algo de Para terminar, los dientes. A ver, en una lateralidad, los dientes, ¿cómo participarán? Pregunta sencilla. Si hago lateralidad izquierda, ya sé que mi pterigoideo externo derecho se contrae y mi mandíbula va a la izquierda. Mi cóndilo de trabajo, que es el izquierdo, está rotando. El derecho se está trasladando. Los dientes. ¿Cómo participan los dientes en una lateralidad? ¿Hay contacto o no? Sí. ¿Pero de qué dientes? Solamente los. ¿Cómo se llama ese tipo de contacto? Cuando solamente contacto los caninos se llama guía canina. Entonces, en una lateralidad, la guía canina va a estar dado por los dientes de trabajo o los caninos de no trabajo. De trabajo, hacia donde va la mandíbula. ¿Okay? Entonces, ahí pueden ver ustedes, sale de rojito, los caninos del lado de trabajo. ¿Okay? Entonces, en el lado de trabajo, el cóndilo rota, los caninos son los que van a guiar el movimiento, y en el lado de no trabajo está el músculo que se contrae y ese cóndilo se traslada. Dependiendo de qué lado se haga la lateralidad, ¿no? Operen un poquito sus ideas para no confundirlos. Entonces, recuerden, lado de trabajo, lado hacia donde va la mandíbula, y lado de no trabajo, el otro lado a donde la mandíbula. ¿Okay? Bien, listo. Entonces, ahí tenemos movimiento de lateralidad. Lado de trabajo, lado de balance, músculo temporal, el balance, el pterigoideo externo, motor principal, y el pterigoideo interno, que es un motor y un músculo simple. Bien, protusión, para ir terminando. Pregunta que
Debieron haber respondido las chicas. Producción, es aquel movimiento donde la mandíbula va hacia adelante. Y ahí tienen el gráfico y ahí tienen ese video. Ok, a ver, muy rápido. Para que la mandíbula vaya adelante, hay que tener la imagen, clarito. Para que los cóndilos avancen hacia adelante, ¿qué músculo debe jalar a los cóndilos? ¿Qué músculo jalan a los cóndilos? Los externos inferiores. Ambos tienen que ir con tres. Si se contrae uno solo, ¿qué pasa con la mandíbula? Hace lateral. ¿Okay? Si se contrae uno solo. Pero si se contraen los dos, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Va hacia, cóndilo va hacia abajo. Pero ¿qué puede pasar con la mandíbula si se contraen ambos cóndilos? ¿Se acuerdan de la apertura máxima? La mandíbula desciende. Pero para que haga un movimiento de producción, la mandíbula tiene que ir de frente. ¿Sí? Recto. Entonces, si hay un músculo que saca los cóndilos, los lleva hacia abajo. Pero la mandíbula puede ir hacia abajo. Para que no se vaya hacia abajo, si no vaya de frente, alguien tiene que jalar a la mandíbula para que solamente vaya de frente. ¿No? Para que vaya de frente, alguien lo tiene que jalar para que la mandíbula vaya de frente y no se vaya hacia abajo. ¿Quién jalará la mandíbula para que vaya hacia adelante? Estos músculos que se llaman, ¿cómo se llaman? Entonces, la protrusión va a tener como componente muscular, motor principal, pterigoideos externos inferiores y masseteros. ¿Los dos? ¿Y los temporales también no cuentan? ¿Perdón? Los temporales. No, como motor principal, o sea, los que hacen ese movimiento serían masseteros y pterigoideos externos inferiores. El temporal anterior funciona como cinético. Los pterigoideos internos como cinéticos. Por eso la idea de clasificar, porque me hace pregunta, los motores principales y cinéticos. ¿Cuál es el primero que lleva la mandíbula cerrada? Más poderoso, más efectivo. ¿El temporal doctor? Sí, claro que sí, pero no como motor principal, sino como cinético. Entonces, ahí tenemos músculos motores principales del movimiento de producción, pterigoideos externos inferiores y masseteros, ¿no?, de ambos lados. Los cóndilos, ¿qué pasa en la producción? ¿Rotan o se trasladan? ¿Hacia dónde? Hacia abajo y hacia adelante. ¿Y los dientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los dientes? De máxima intercrustación, ¿cómo terminan los dientes? Dos posibilidades, si pueden responder. Una de ellas, ¿cuál puede ser? Esta posición. ¿Cómo se llama esta posición? ¿Sabéis? ¿O la otra posibilidad cuál es? Mordida invertida. Relación invertida. Movida invertida. ¿No? Puede ser otra posibilidad. Depende del límite de la protrusión. Generalmente el límite funcional, ¿cuál es? Vis a vis. Generalmente. Pero si ha puesto más allá de protrusiva o movida invertida, es válido. Esa entonces sería la función o la participación de estos tres elementos en protrusión. Bien, ahí tenemos protrusión de los externos internos, masseteros superficial, temporales anteriores y medios, retrusión A. Como consecuencia, ¿no?, de que la mandíbula está en una posición adelantada, hacia adelante, para que la mandíbula regrese a su lugar, ese movimiento se llama retrusión. Repito una vez más, la retrusión de la mandíbula solo es posible y solo se da siempre y cuando la mandíbula esté adelantada. Ahorita todos ustedes están en máxima intercrustación. ¿Pueden llevar su mandíbula más atrás? Imposible. No hay nadie que lo lleve más atrás. No hay ningún músculo, nadie que empuje para atrás. Entonces la retrusión se da sí, pero ¿cuándo? Cuando previamente la mandíbula está adelantada. Si es de protrusión, retruyo de mandíbula, perfecto. Ahora, la pregunta es, para que la mandíbula regrese a su sitio, estando protruida, alguien lo tiene que jalar. ¿Quién jalará la mandíbula para que vaya para atrás? A ver. Temporal. ¿Cuál temporal? Temporal posterior. Porque se acuerdan que aquí está. Este es la apófisis coronoides. Acá hay un fascículo. Ok, hay un fascículo, ¿no?, que va con sus fibras casi horizontales hacia atrás, y si se contrae, obviamente, si el cóndilo está adelante, ¿qué va a pasar con el cóndilo? Van hacia atrás. Entonces, en la retrusión, músculo motor principal, temporales posteriores. Y los otros músculos, massetero, temporal anterior y medio, serán músculos cinéticos, ayudan a la mandíbula hacia atrás. Los cóndilos, ¿qué pasa? Están adelante, ¿a dónde van? Hacia atrás y hacia la cavidad craneoidea. Y los dientes, que están en vis a vis o movida invertida, ¿cómo terminan? En máxima y en suspiración. ¿Qué pasa?
estamos describiendo lo que hacemos. No estamos aprendiendo ni memorizando nada. Solo describiendo lo que ustedes todos hacemos cotidianamente. Bien, entonces ahí tenemos el análisis en la dinámica mandibular, que es el objetivo de esta sesión. Así, no lo veo complejo, no lo veo complicado. La lateralidad de repente un poquito que nos marea, pero si lo ven con paciencia o lo analizan, fácilmente podemos comprenderlo, ¿ok? No hay que memorizar nada aquí, solo deducir, ¿no? Pensar qué músculo tengo, cuál se contrae, mi mandíbula va a este lado, ok, el que se contrae de aquí, perfecto, lado de trabajo, lado de no trabajo, cuestión de ordenar las ideas. Entonces, de esa forma hemos ordenado y analizado estos 4 movimientos mandibulares, que son los principales, y que se realizan constantemente. Cada vez que masticamos, ¿haremos movimiento de apertura, cierre, protrusión, lateralidad? Claro que sí, repetitivamente. Los estos músculos están funcionando acá, mis códigos están cambiando de posición constantemente. Y mis dientes también están contactando, a DMI, a borde o vía canina, etc. Entonces, como ven ustedes, todo esto será cotidianamente, funcionalmente. Y lo que me comentaba Fernando temprano, en el examen, eran movimientos, como dijiste, bordeantes y funcionales. Ok, ¿a qué se refiere esto? Con eso terminamos. Los movimientos funcionales, como dice acá, son aquellos todos movimientos que se producen cuando la boca del sistema hace función. ¿Qué función? Por ejemplo, ya sabemos, masticar o hablar. Cada vez que masticamos, nosotros movemos la mandíbula, como hemos visto, abrimos, cerramos, llevamos adelante, a los costados, lateralidad, función, etc., para triturar los alimentos. Pero estos movimientos funcionales tienen unos límites. Sin embargo, la mandíbula puede hacer movimientos más allá de estos límites funcionales. Para esto sí, tienen que leerlo, esto no lo vamos a ver aquí, el tiempo no nos da, esto es cuestión de lectura, vamos a ver que está muy difícil. ¿Han visto sus dibujitos? Sí. ¿Cómo se llama este? ¿Hay nombre? Bordeante. Es un movimiento. No, es el apellido del fulano que describió. ¿Es que va a ver? ¿Va? Poser. Escribe poser. ¿Este qué cosa es? Arco gótico de easy. Y este de acá, la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Qué significan estos gráficos? Estos gráficos no es otra cosa más que la trayectoria que puede hacer la mandíbula en 3 planos distintos de orientación. ¿Cuáles son los 3 planos de orientación? Cuando hicimos anatomía dentaria en la práctica, vimos que los dientes se alinean y podemos, ¿cómo se llama? Hacer la evaluación de los planos de orientación. ¿Cuáles son esos 3 planos? Frontal, sagital y horizontal. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 planos que algunos le llaman plano coronal, puede ser no, coronal creo que es lateral también se le llama aquí, y creo que es transversal. ¿Sí? Ok. Eso confunde un poquito, es mi opinión. Lo más fácil creo que estamos frente a frente. ¿Qué plano es? Frontal. Esto de costado, plano lateral o sagital. Y si lo vemos así de esta forma, es plano horizontal. Creo que es sencillo de recordar. Estos 3 esquemas que vemos aquí, ¿no? Los 3 esquemas que vemos acá, se forman cuando hacemos movimientos extremos, movimientos bordeantes que no son funcionales, que la mandíbula puede hacer en los 3 planos de orientación. Este esquema se forma cuando se hacen movimientos bordeantes en el plano sagital. Esto, cuando hacemos movimientos bordeantes visto en el plano horizontal, de arriba hacia abajo, y en el plano frontal. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver esto de aquí, el escudo. Cuando yo mastico, todos masticamos, tengo mi mandíbula hace una trayectoria que es más o menos así, una gota de agua, así lo mastica todo, a la derecha o a la izquierda, depende de qué lado tenga predilección de masticar. ¿Okay? Pero yo con mi mandíbula, además de hacer estos movimientos, ¿no? Que son movimientos funcionales, puedo hacer movimientos extremos, llamados movimientos bordeantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Mírenme a mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando mi mandíbula hacia la derecha, pero más allá de lo que yo hago funcionalmente, ¿me entienden? Así.
Si yo tengo este esquema, esta gotita de agua que ven acá, ¿qué movimiento será? ¿Funcional? Claro que sí. Y esta trayectoria que está pintando aquí esta línea hacia arriba, ¿cuál será? ¿No será este movimiento? Ahí, borrear. Máxima lateralidad derecha. De ahí, hago la máxima apertura. Acá. Ahora de aquí, izquierda. Estoy máximo lateralidad izquierda. Y de ahí, regreso a máxima interconspiración. ¿Entienden? Este esquema llamado escudo me está representando movimientos borreantes en el plano frontal. Borreantes, movimientos dignos, que no son movimientos funcionales. Yo en ningún momento funcionalmente, ni para masticar, ni para hablar, hago esto. ¿No? O no vamos a hacer esto tampoco. Hacer esto tampoco. ¿Ok? Entonces son movimientos borreantes. ¿Y para qué diablos tenemos que aprender movimientos borreantes? Con fines clínicos de diagnóstico. Si un paciente tiene limitación de apertura, como hicimos en un momento, y yo le digo, a ver, abre su mandíbula y mueva lo más que pueda hacia la derecha. No puedo, me duele. ¿Dónde le duele? ¿Aquí o aquí? Si le duele acá, ¿qué problema es? Articular. Y si le duele por acá o por acá, ¿qué problema será? Entonces, ¿creen que esto es necesario conocer o no? Pues, por supuesto que sí. Entonces, esto es en el plano frontal, esto es en el plano sagital. Máxima interconspiración, apertura inicial, máxima apertura, cierre con protección y hacia atrás. ¿De acuerdo? Plano horizontal. Me ven así. Traten de ver mi incisivo, sé que no está. Aquí, estoy aquí. Máxima interconspiración. Ahora voy a llevar hacia la izquierda. La mandíbula está hacia allá. Ahora, hacia adelante, máxima protección, ¿de acuerdo? Máxima lateralidad derecha. Y regreso a máxima interconspiración. El movimiento que hago es el mismo, como pueden dar cuenta. ¿No? Hago los tres movimientos, pero solo que lo estoy viendo en tres planos distintos. Se llaman movimientos borreantes. Entonces, ahora sí, lo que podemos entender es que el esquema. Pueden tomar en internet, es para que pueden. Ahí está. Los tres esquemas al mismo tiempo. Posee, escudo, vamos a ver el plano frontal ahorita. El escudo, plano frontal. Y finalmente el arco gótico de Glici en el plano horizontal. Ahí está. Arco gótico de Glici. Esos tres esquemas que hemos visto por separado, todo está simultáneamente aquí, porque todo es tridimensional. Solo depende de cuál plano vemos. Ahí está. Ahí pueden ver ese cráneo sobrepuesto con los dientes para que ustedes puedan realizar los diversos movimientos, pero movimientos llamados bordeantes, que no son movimientos funcionales, son movimientos que puede hacer la mandíbula, que nosotros lo utilizamos con fines de hacer una evaluación clínica y hacer un posible diagnóstico si algo de los músculos o las articulaciones o los dientes en un paciente no están funcionando bien y la manifestación clínica que el paciente tiene incomodidad, limitación en la función masticatoria y obviamente al hacer estos movimientos. ¿Okay? Bien, entonces queda pendiente, y esto ya es tarea para ustedes, leer un poquito más en el libro de Fogeson. Ahí está todo esto, ahí pueden ver todo esto de acá, lo he explicado claramente, obviamente el tiempo no nos da para ver esto. Y finalmente, ahí tenemos el arco de Glici, el esquema de Posey, muy directivo, no se le llama eso. Que no es otra cosa más que el área de movimiento tridimensional que tiene los. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con este